Y hoy quiero compartir con todos los que están conectados, los que estamos aquí, una enseñanza de Jesús, porque conociendo a Jesús vamos a conocer realmente la voluntad de Dios y conoceremos a ese Dios que parece ser imposible alcanzar, ¿no? Es decir, Él es tan alto, tan grande, yo me he portado tan mal, que no creo que Dios me escuche, no creo que Dios esté conmigo, porque así nosotros muchas veces pensamos o creemos, pero Jesús nos enseñó algo tan hermoso y vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versos 25 al 37. Muchas veces se ha leído lo que es el buen samaritano. Y vamos a entender un poquito qué es lo que Jesús nos quiere enseñar hoy. Algo que siempre Dios ha marcado en la historia, tanto en el pueblo de Israel, sobre aquellos que se han acercado a Él, es que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ese es el legado que Dios ha dejado al pueblo de Israel, pero también a los antiguos que se acercaron y que Dios se acercó a ellos para darse a conocer. Que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Lamentablemente, nosotros interpretamos a veces a Dios de acuerdo a lo que yo he vivido, he pasado o estoy pasando en la vida, entonces interpreto que Dios no es así. Porque a veces nos pasan cosas malas. Si Dios es bueno, ¿por qué nos pasan cosas malas? Si Dios es misericordioso, ¿por qué no me ayuda? Eso es lo que nosotros muchas veces adoptamos como creencia. Y es de allí donde surgen muchas ideologías o religiones, haciendo a Dios de acuerdo a lo que yo creo y no de acuerdo a lo que Él es o a lo que Él dice. Y así Jesús tuvo que también enfrentarse a muchas opiniones de la gente que supuestamente eran los líderes que debían enseñar quién es Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios ama. Entonces se le acercan, vamos a leer el verso 25, dice, he aquí un intérprete de la ley. ¿Cuántos saben que Dios dio los mandamientos? ¿No? Esto es muy conocido casi para todo el cristianismo. Los 10 mandamientos, la ley. Pero aquí encontramos a alguien que estudió. No es alguien del pueblo, un campesino, un ignorante, no. Alguien que estudió la ley. La ley eran los 5 primeros libros de la Biblia, que eran los libros de Moisés, donde había un sinnúmero de leyes y instrucciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Entonces viene un intérprete de la ley que se levantó y le dice a Jesús, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para probarle. ¿Por qué para probarle? Porque Jesús era considerado un maestro, Jesús era considerado un profeta, Jesús era considerado alguien religioso de peso, no era alguien que no sabía. Sabían que Jesús hacía milagros, había algo en Jesús. Entonces el intérprete de la ley, en su corazón dije, voy a saber o voy a ver cuánto sabe de la Biblia el tal Jesús. Vamos a ver si él realmente es aquel que dice.
que era el enviado de Dios, que era el que ellos esperaban, un Mesías que traería el entendimiento, el conocimiento de Dios al pueblo de Israel. Entonces, para probarle, le dice maestro, no le dice Jesús, no le dice oye, no le dice quiero no, maestro. ¿Reconoce? O simplemente con una cordialidad, maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? ¿Qué cosas, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque Jesús está hablando con un intérprete de la ley, no está hablando con un pescador. O sea, si él conoce, entonces le dice, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué responde la ley a tu pregunta? ¿Cómo lees tú? Y aquí le dice, entonces el intérprete de la ley le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le responde el intérprete de la ley? Los dos principales mandamientos. Fuera de esos dos, los demás se ajustan a esos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí se tendría que terminar, ¿no? La conversación. Jesús le hizo, la respuesta de Jesús fue lo que este hombre sabía. Y muchas veces nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué debo hacer en este caso? ¿No? Porque queremos escuchar la voz, un ángel, una profecía, algo sobrenatural, algo espectacular para hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y Jesús nos va a decir, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo lees las Escrituras? Entonces yo le respondo, sí, bueno, dice la Biblia esto. Haz esto, hazlo y vivirás. Y es fácil amar a Dios. Tú puedes decir, yo amo a Dios, no, yo amo a Dios, yo amo al Señor. Yo amo al Rey, no, si Él es magnífico, maravilloso, lo adoro, es tan bueno, es misericordioso, ay, yo y el Señor somos uno, ay, nos llevamos tan bien. Pero ¿y a tu prójimo? Y es allí donde está el punto débil de nosotros. Porque de luego el verso 27, el verso 29, entonces este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo entonces a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque no le preguntó, ¿cómo amo a Dios? ¿Cómo es amar a Dios? No, ¿cómo amo a mi prójimo? Porque no sé quién es mi prójimo. No tengo problema con amar a Dios. Total, a Dios no lo veo. Yo no sé a Dios qué opinará de mí porque no lo escucho. Esa es la interpretación del intérprete de la ley. Entonces le dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque supuestamente él no estaba cumpliendo ese mandamiento. Él adopta una interpretación de la ley a su manera. Amar a Dios, como intérprete de la ley, es estudiar Torá, estudiar la ley, estudiar la palabra. Para él amar a Dios es ir al templo, es ir a la sinagoga, a oír, a estudiar, a enseñar, a formar a los judíos de la ley,
acerca de la ley, acerca de los mandamientos, acerca de la voluntad de Dios. Entonces, para él, lo que era religiosamente correcto era eso que interpretaba como amar a Dios. Pero ¿cómo interpreto amar a mi prójimo? Porque amar a mi prójimo era, de acuerdo a la ley que él interpretaba, era aquellos que cumplían la ley. Entonces yo lo amo porque él hace las cosas que tiene que hacer. Pero yo no puedo amar al gentil que no era judío. No puedo ni siquiera entrar a la casa. No puedo comer con ellos. No puedo estar al lado de alguien que es pecador, de alguien que era un publicano, alguien que era un maldiciente, alguien que era un ladrón, ni siquiera alguien que cometió adulterio. Yo no puedo estar con ellos. La ley me prohíbe. La interpretación que él tenía. Por eso que le dice entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, vamos a ver la respuesta de Jesús. Este es el mensaje central. Un hombre, le dice Jesús, le responde, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, se le robaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Algo parecido que pasa acá, ¿no? Para robarle, lo golpean, lo tiran al piso, le sacan la mochila, le sacan el celular, lo dejan ahí tirado, no les importa nada. Jesús toma, o sea, que eso ya ocurría desde aquel entonces, y lo deja ahí, dice, medio muerto. Aconteció que en el camino iba un sacerdote que era el que oficiaba en el templo ahí en Jerusalén. Entonces dice que el sacerdote descendió y iba por ese camino y lo vio, el que no lo vio, pero pasó de largo. Entonces también un levita eran los cantores, los que dirigían los cantos, las alabanzas, las adoraciones, la exaltación, el servicio a Dios en el templo. También dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio y también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y lo vio. Entonces fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, le echó aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un lugar como un hospedaje, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, era mucha plata, 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, le dice Jesús a este intérprete de la ley, quién pues de estos 3, sacerdote, el levita, el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. 2 veces le repite lo mismo. Ve, haz esto y vivirás. Y luego dice, ve, haz esto que hizo el samaritano. Ese es el prójimo. ¿Qué enseñó aquí Jesús? ¿Qué nos enseña hoy aquí? Primero, que esta parábola o esta enseñanza del samaritano es un reflejo de él mismo, de Jesús mismo. El hombre que iba de Jerusalén a Jericó éramos todos nosotros. Eso es lo primero que él comienza a enseñarnos, solamente que a veces no lo vemos. El hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó. Eso tiene un significado, puede haber dicho cualquier ciudad. Pero Jerusalén representa la morada de Dios, donde Dios habita. Y Jericó era una ciudad que fue maldecida
Cuando Josué la conquistó y dijo que esta ciudad no se debía levantar más, y el que la levante esta ciudad va a ser con la muerte de su primogénito. O sea, hay una maldición en Jericó. ¿Qué significa esto? La decadencia está reflejando que el hombre, que fue creado a imagen de Dios, donde Dios caminaba con el hombre, fue decayendo hacia una caída de maldición. Todos dice, fuimos destituidos del Jerusalén, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios por el pecado. Descendimos de la presencia de Dios, de la gloria, del conocimiento de Dios que Adán y Eva tenían. Descendimos a Jericó, a una ciudad de maldición. Vivimos bajo la maldición del pecado, donde la paga del pecado es la muerte. Tiene muchas relaciones. Por eso que Jesús dice que venía un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó. Todos nosotros nos vamos cada vez corrompiendo más. Y en el camino, el ladrón, que es el diablo, que es Satanás, porque Jesús mismo dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. O sea, el diablo vino para matar, destruir, robarnos, destruirnos, matarnos. Y es aquí donde representa al ladrón. Y nos deja en el camino. No es que el diablo se interese por nosotros. Se interesa por nosotros para robarnos todo lo que Dios quiere darnos. Y nos hiere y nos quiere matar y dejar en el camino. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Queremos salir de todo esto. Queremos salir de sentirme mal, de sentirme vacío, de sentirme depresivo, de sentirme herido, sin sentido en la vida. Ya no tengo vida, no sé qué hacer. Nos sentimos oprimidos, esclavos, no puedo dejar esto malo, no puedo dejar este vicio, una vida de tormento, una vida de que no puedo dormir, que tengo que tomar pastillas para dormir, una vida que me ha dejado herido en el camino. Estoy tirado, no sé dónde encontrar quien me ayude, a quién le intereso, a quién le importo. Entonces, ¿qué hago? Espero que la religión me ayude. Y aparece el sacerdote. Y voy del sacerdote, ahí viene el sacerdote, ahí viene este religioso, aquí viene un líder religioso, alguien espiritual. Necesito algo espiritual. Pero ¿qué hace el religioso? Me mira, me ve herido en el camino y sigue. ¿Qué significa eso? Que la religión no se interesa por nosotros, porque es una filosofía humana, pensamiento humano, ideas, conceptos humanos que no ayudan si no eres parte. ¿Cuántos de nosotros hemos participado de cualquier religión? Hoy tenemos muchas. En aquel entonces, para los judíos, había una sola religión judía, pero estaba dividida. Cada uno tenía su idea. Recuerden que si ustedes leen el Nuevo Testamento, los evangelios, fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes, que eran los que enseñaban supuestamente la Biblia, la ley, los mandamientos al pueblo de Israel. Pero este hombre, como todos nosotros, hemos sido heridos, hemos sido robados, nos robaron el gozo, la alegría, nos robaron lo económico, nos robaron lo que era el sentido de vida y sobre todo se nos robó nuestra relación con Dios, el dador de la vida. Entonces buscamos en la religión y encontramos que la religión tampoco nos ayuda. Entonces nos volcamos a hacer algo que nos distraiga de nuestra realidad.
Podemos volcarnos al alcohol, a las drogas, al sexo, nos volcamos a los juegos, nos volcamos al trabajo, nos volcamos a la familia, porque vivimos para la familia y nos dedicamos toda la vida y vemos que nos desgastó, vemos que no logró satisfacer, porque a veces yo puedo tener un momento lindo, un momento bárbaro, pero después esa persona se fue y yo puse mi confianza en esa persona, era mi todo, y esa persona se fue. Me dediqué a servir en una iglesia, a servir a los necesitados, y puse todo mi empeño para hacerlo, y luego me defraudaron, o sigo igual. Y todas esas cosas no es que estén mal, pero estamos buscando una ayuda, alguien que realmente nos ayude porque estamos mal en el camino. Y el levita representa a aquellos que hacen actividades que tienen que cumplir ciertas actividades, pero tampoco nos va a ayudar. Entonces nosotros queremos hacer cosas. Lo que Jesús encierra aquí, le está diciendo al intérprete de la ley, que hay alguien que está necesitado, que está tirado en el piso, se está ensangrentando, pero ni el sacerdote ni el levita le importó. Pero aparece un samaritano. ¿Y por qué nombra a un samaritano? Porque los samaritanos no eran considerados judíos, no eran considerados del pueblo de Dios, eran excluidos, no eran considerados conocedores de la palabra de Dios, porque ellos, los samaritanos, solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, y que el lugar de adoración no era Jerusalén, sino que era otro cerro, otro lugar, y ellos eran judíos que se habían mezclado con los asirios y habían tenido su descendencia no pura. Por lo tanto, no eran considerados puros y aceptados dentro del pueblo de Dios. Eran considerados herejes, pecadores, alejados de la ciudadanía de Dios. Y sin embargo, el samaritano, el que nadie espera, que la religión no lo acepta, que los religiosos lo rechazan, que los religiosos no pierden el tiempo con ellos, porque no son del pueblo de Israel, por lo tanto ustedes sigan allá, es el que fue movido a misericordia. Y el samaritano representa a Jesús. Jesús tampoco era considerado para los religiosos un judío. ¿Por qué? Porque él era un bastardo. Tenía mamá, pero no tenía papá. Era considerado hijo de adulterio, que la mamá seguramente se acostó con otro antes de casarse, y José, para no rechazarla y que no la apedreen, no la maten, se casó, pero ese hijo no era de José. Por lo tanto, Jesús, para la religión judía, no era bien recibido. Como un samaritano, rechazado porque no era puro. ¿Podrá venir algo bueno de ahí? Le decían a Jesús. A Jesús le decían que eres un bastardo. Eres un hijo abandonado por el padre que no sabemos quién es. Entonces dice que el samaritano fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Curó, vendó sus heridas. Le puso aceite y vino, que representa la unción, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y el vino representaba la sangre del nuevo pacto, que iba a sanar, vendar las heridas y restaurar al hombre malherido. Pero lo lleva al mesón. El mesón era un lugar, recuerdan que Jesús nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón.
era un lugar ¿de qué? De refugio para los viajeros que venían de viaje. Recuerdan que en esa época no había aviones, no había autos, no había buses. Iban o en camello, caballo, burro, carreta, caminando, armando sus carpas en el camino. Entonces, cuando llegaban al lugar, paraban en el mesón donde podían comer, podían dormir, descansar. Por eso es que José y María estaban de viaje, estaban de paso y fueron a los mesones. No había ningún lugar para ellos en el mesón, no había lugar para Jesús. Por lo tanto, nació en un pesebre, el único lugar. Entonces aquí Jesús, como el buen samaritano, como el samaritano, vendó las heridas de este malherido que fue robado, golpeado, y lo lleva al mesón. El mesón representa la iglesia o la comunidad o el pueblo de Dios o aquellos que van a cuidar del malherido. Son aquellos que fueron llamados a pastorear, a guiar, a vendar, a ayudar al que vino por medio de Jesús. Jesús lo trajo, no fuimos nosotros a buscarlo. Jesús trae a la gente, pero ya la trae vendada, prácticamente restaurada a la iglesia, no la trae maltrecha. Nos la trajo el samaritano al mesón y dijo, miren, lo encontré tirado, herido, hagan lo que puedan con él. A veces mucha gente cree que traerlos a la iglesia le va a solucionar todos los problemas. Que se encargue el mesón, que se cargue el mesonero de esta persona. No, Jesús se ocupó de nosotros primero. No hay solución, no hay sanidad, no hay vida eterna si no es por medio de Jesucristo. No es a través del hombre, no es a través de lo que yo haga, es lo que Jesús le está enseñando a este hombre. Y dice que Jesús se queda, o sea, el samaritano se queda con este herido unos días, pero luego él se va. Pero dice que le deja pagado por ese tiempo que estuvo, le deja pagado por el tiempo que sea necesario, o sea, le dejó más de lo que necesitaba, y le dice, cuídalo, y si gastare de más, cuando yo regrese, te lo pago. Y eso también habla de lo que Jesús hace. Jesús nos deja en la iglesia, nos deja en su pueblo, nos deja en su rebaño, pero Él es el pastor. Se queda pastoreando, suple las necesidades, Él no hace nada. Él no es que dice, encárgate tú. No, Él provee para lo que necesitamos, pero Él dice que se fue a preparar lugar y luego regresa. Entonces aquí Él refleja también, yo me voy, pero le dejo todo listo. Les doy mis dones, les doy mi poder, les doy mi gloria para que ustedes cuiden de los heridos, de los que fueron rescatados por el ladrón, que lo dejaron en el camino, pero yo regreso. Jesús prometió regresar. Y ese regreso de Jesús no va a ser tampoco gratis, porque dice que yo vuelvo y daré la recompensa, como dice aquí, yo volveré y le pagaré todo lo que ustedes hicieron, aunque no debiéramos nosotros recibir nada de él. Pero ese es el amor al prójimo.
Entonces le pregunta, entonces, ¿quién es para ti de los tres tu prójimo? El que usó de misericordia. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. No te ocupes tanto de lo religioso, de la tradición, del ritual, de cosas que hay que hacer, y ocúpate del que está herido, del que está mal, del que está enfermo, del que está tirado en el camino, que no sabe, porque la religión nos va a decir, ay, pero oraste, fuiste a la iglesia, diste una ofrenda, diste un diezmo, sirves en la iglesia, por eso te pasa esto. Y lo vamos a ver en varios versículos que voy a leerles, pero quiero que nosotros podamos entender esta parábola, esta enseñanza de Jesús. Resulta que hoy en la tarde, como a las 6, 7 de la tarde, comienza para la comunidad judía, bueno, de aquí de Chile, pero en Israel ya son 5 horas más, ya ellos casi están, comienza lo que era el Día del Perdón, Yom Kippur, un momento donde Israel, bueno, en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, luego el templo, donde una vez al año el sumo sacerdote, el gran sacerdote de Israel, entraba al lugar santísimo, la misma presencia de Dios que estaba al arca del pacto, y ofrecía el sacrificio por el pueblo de Israel, derramaba una sangre de un cordero que debía ser sin mancha, puro, no tenía que tener defecto, hacían el sacrificio por los pecados de Israel, y Dios, si aceptaba ese sacrificio, tenían un año más de gracia, de bendición de Dios. Y hoy siguen practicando esto, aunque no está más el templo, no hay más sacrificio. Pero ellos siguen creyendo que haciendo buenas obras durante estos días, porque hace 10 días atrás comenzó el Año Nuevo judío, y esos 10 días para ellos son los días terribles que llaman, donde hacen ayuno, donde hacen buenas obras, donde se portan bien, hacen oraciones de arrepentimiento y todo hasta llegar al día de hoy para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es como lo que dice este intérprete de la ley. ¿Qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? ¿Qué haremos? Y haz esto, haz esto, haz esto. Pero Jesús le dice, no, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley. Entonces, yo hablando muchas veces con los judíos, digo, pero ¿y qué pasa después del Yom Kippur? ¿Qué sigo haciendo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo continúa mi vida? Porque yo me puedo arrepentir, soy un mentiroso, robé, soy un empresario judío, engañé, estafé, le robé a alguien, o engaño a mi esposa, o maltrato a mis hijos, o soy un simple hombre que tengo malos pensamientos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa después de ese día? ¿Sigo siendo el mismo? Ah, ya Dios me perdonó, ya hice lo que tenía que hacer, y a veces actuamos de esa forma. Uno de los obstáculos que tenemos nosotros para recibir el perdón de Dios es creer que el arrepentimiento, como lo hacen los judíos, es una vez al año. Yo hago esto y ya estoy listo. Ya fui perdonado, sigo mi vida. Ya cumplí con lo que había que hacer. Y el otro es creer
que yo soy justo. Yo soy bueno porque cumplo con todo lo que hay que hacer. Oro 3 veces al día, voy todos los sábados a la sinagoga, participo de las reuniones, voy al templo, hago mi ofrenda, hago mis sacrificios, cumplo con todo, por lo que doy por hecho de que soy perdonado. Es así como hoy también se vive en el pueblo de Israel, o sea, no ha cambiado mucho. Muchos religiosos, que son los rabinos, ellos dicen al pueblo lo que tienen que hacer durante estos días, cómo hacer el ayuno, cómo hacer la teshuvá, que es el arrepentimiento, cómo hacer las obras buenas que ellos llaman sedaka, que es dar limosna, ayudar al pobre, llevarle comida a alguien que lo necesita, y todos los que son religiosos lo cumplen, lo hacen. Entonces dan por hecho que Dios los perdonó, escribió su nombre en el libro de la vida por un año más. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Como siempre al comienzo dije, la religión trae más tradición que verdad. Entonces, claro, yo creo que soy justo porque oro, porque leo la Biblia, porque participo en la iglesia. Por lo tanto, yo sé que Dios ya me perdonó. No necesito arrepentirme de nada. Ya lo hice. Y creemos que ya no necesito más de Dios. Entonces yo pregunto, y me pregunto, yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con gente, con alguien que le cuestiona todo lo que usted hace. No sé si ha encontrado a alguien, ¿no? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué no lo haces así? ¿Y por qué te vistes así? ¿Y por qué trabajas allá? ¿Y por qué pusiste la planta acá? ¿Por qué pusiste el techo así? ¿Por qué pintaste aquí? ¿Nunca se han encontrado con alguien así? Que le cuestionan todo lo que usted hace. O siempre están criticando al otro. Ah, viste que él no lo hizo. Ah, viste que hace mala. ¿Y por qué será que el pastor hace esto y no lo hace mejor de esta forma? ¿Por qué no mejor así? ¿No? Están siempre criticando. Que no ora lo suficiente, que no participa de las reuniones, que siempre está viendo los defectos del otro. Y todo tiene que ver con acciones o obras religiosas. Porque nos creemos que nosotros somos los perfectos, los justos, que no necesito de Dios porque Dios ya me alumbró, yo soy alguien que estudié, me recibí, tengo un doctorado en teología, soy un líder espiritual, que Dios me usa, Dios me habla. Y los demás están en el piso, heridos, necesitados. Entonces me ven a mí y van a decir, ay, yo quiero ser como Alberto. Y están heridos y no pueden ni levantarse. Quieren y no pueden. Ay, yo quiero orar y no puedo orar. Quiero leerla, no puedo leerla bien. Porque estoy herido, porque estoy mal, estoy maltrecho, estoy tirado. Me han robado, me han golpeado, me han herido. Estoy ensangrentándome. No puedo hacer lo que la religión me pide. Me cuesta un mundo. También está la otra persona que ya no necesita del Señor, que ya sabe todo, que sirve al Señor hace mucho tiempo, que ya es un pastor, que ya es un maestro de la Biblia. Yo digo, llevo tantos años, nunca se encontraron con personas. No, yo llevo tantos años en el Evangelio. ¿Usted me viene a enseñar a mí? Están esas personas.
están los que no necesitan ir al Señor día a día, no lo necesitan todos los días. Creen que Dios los ha puesto y ya lo ha dotado de todo y que sus vidas son bien iluminadas. Y no necesitan todos los días de la misericordia de Dios. Hay. Y lo vamos a ver que cómo Jesús también se tuvo que enfrentar con este tipo de personas para que entendamos un poquito más el concepto de lo que leímos al principio. Mateo 9, de 9 al 13, Mateo capítulo 9, versos 9 al 13, dice: pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo a Mateo, que trabajaba para los romanos, dice: sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos de la profesión de Mateo, que eran publicanos, que eran recaudadores de impuestos, y también dice que había pecadores, que pueden haber ido ladrones, gente que tomaba, gente que era engañadora, que estaban ahí en la mesa comiendo con Jesús, que habían venido, que se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínense esa escena. Usted, como una persona religiosa, viendo la situación. El pastor comiendo con ladrones, sin vergüenza, con algún político corrupto que usted sabe andan, una Cristina Kirchner. Hoy está comiendo con ella, pero ¿cómo el pastor? Seguro que el pastor anda igual, en los mismos pasos. En algo raro anda el pastor si se junta con este estafador, con aquel narcotraficante, en algo está. No, si yo sabía que en algo andaba, algo raro andaba el pastor. Bueno, verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, que eran los religiosos, que eran los maestros, que eran los líderes espirituales, dijeron a sus discípulos, dicen: pero ¿por qué come su maestro, su pastor, por qué come con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, porque usted sabe que el religioso no habla solamente, no, habla fuerte para que todos lo escuchen. ¿Por qué pastor, el pastor está comiendo con ese narcotraficante, esa adúltera, esa prostituta, ese corrupto? ¿Por qué está comiendo y ustedes lo están siguiendo a él? Y Jesús dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Vayan entonces y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Samaritano. Sacerdote pasó, el levita pasó, ve tú y haz lo mismo. Porque está diciendo aquí que el enfermo necesita médico. El que está herido, el que está tirado, el que fue golpeado, el que fue robado, pisoteado, golpeado, que vive hoy en opresión, en angustia, en tristeza, depresión, que vive angustiado, que vive presionado, que vive preocupado, que no sabe qué hacer. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Y ahora me echan del trabajo. El que está ahí solo, sin que nadie lo vaya a ver, necesita de médico. No necesita del religioso.
No necesita que le digan, ay, no, tú tienes que ir a la iglesia para que Dios te bendiga. Tú tienes que hacer tal cosa. No, no. Lo que Jesús le dice, aquí los sanos no tienen necesidad de médico. Yo estoy con los enfermos, que eran los publicanos, los pecadores, el narcotraficante, la prostituta, el adúltero, el corrupto. Estoy con los enfermos. Ellos necesitan de un médico. Él es el samaritano que tenía que vendar las heridas, que tenía que sanar al que estaba enfermo. Entonces vayan y entiendan lo que significa misericordia quiero, no quiero sacrificio. Ay, que tengo que orar tanto. Ay, que tengo que hacer esto para que Dios me escuche. Ay, no, no, no. Tú tienes que dar los diezmos, las ofrendas, cumplir con todo, con todo. No necesito sacrificio, necesito misericordia. Y estamos viviendo un tiempo que la misericordia quedó en el olvido. Ah, seguro que le pasa porque no viene a la iglesia. Yo le dije que tiene que venir a la iglesia, no viene, bueno, que se arregle. Mi familiar, mi hijo, un pariente, yo siempre lo invito y no viene, bueno, ya está. Ya, bueno. Lucas capítulo 7, verso 36 al 39. Uno de los fariseos, eran los religiosos, rogó a Jesús que comiera con él. Porque ustedes vienen que los religiosos quieren saber qué opina esa persona que tanta gente lo sigue, que tanto habla bien, pero yo quiero conocerlo, a ver qué hay detrás de este hombre, ¿no? A mí me ha pasado, mucha gente religiosa me ha invitado. Ay, ven a tomar un tecito en mi casa, ven a comer en mi casa, y en la casa empiezan. ¿Qué opina usted de tal tema? ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina usted? Empiezan con esas preguntas sigilosas. Entonces aquí el fariseo le rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, no era ninguna buena mujer, ama de casa, que cuida a sus hijos, era alguien que estaba mal, seguramente herida, golpeada, maltratada. Entonces necesitaba de ayuda. Dice que entró y al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Imagínense ese momento en la casa del... Tenemos que entender de que ahí no había puertas con cerraduras como hoy. Las casas tenían las puertas abiertas, se cerraban en la noche, apagaban las velas, se cerraban las puertas y ya no se abría más. Pero las casas estaban abiertas. Entonces, si Jesús entra y van los discípulos y va la gente, esta mujer se enteró y también se metió. Y imagínense al religioso, la gente, la comida, y entra esta mujer que todos la rechazan, que saben lo que hace, cómo vive y se mete y rompe el perfume y comienza a llorar y el cabello y ungir los pies de Jesús. Cuando vio, el verso 39, cuando vio esto el fariseo, ¿qué dijo? Si este fuera profeta, conocería quién primero, y qué clase de mujer es que le toca, que es pecador. Y este fuera realmente un pastor, supiera quién es la persona que tiene ahí al lado. Si este realmente es un maestro de la escritura, ¿cómo es que está con esta persona?
Si él tanto que habla de la Biblia y que es santo y que es puro y que ora y que no sé cuánto, ¿por qué está entonces con él? ¿Cómo no sabe? ¿Cómo no se da cuenta? La religión o el religioso es que cuestiona todos, que no necesitan de Dios. Lucas capítulo 10, con esto ya terminamos. Lucas capítulo 10, versos 7 al 10. Al ver esto, verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y esto está hablando de Zaqueo, que era también un ladrón. Un sinvergüenza corrupto que les cobraba a sus propios hermanos judíos los impuestos para el gobierno romano y a la vez estafaba con los impuestos. Todos sabemos que los impuestos es una carga al pueblo, es un robo con la excusa de que le vamos a hacer bien. Los romanos le cobraban los impuestos a los judíos para decirle, quédense tranquilos, mientras ustedes paguen, nosotros no le hacemos nada. Esa era la regla. Y que un judío le cobre a otro judío en nombre de los romanos era terrible. Pero Jesús estaba con él y entró a la casa. Entonces todos murmuraron, Jesús con este tipo. Verso 10 del mismo capítulo. Jesús le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el mensaje de hoy, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Tengo que ser un religioso? Nunca se escucharon a la gente, no, no, yo no soy religioso. No, yo entro a la iglesia y todos los santos se caen. Se consideran malos, pero la religión no los ayuda, porque los condena, como los fariseos. Si supieras quién es, no entres aquí. Tú no puedes comer conmigo, tú no puedes entrar a mi casa, tú no puedes, yo no te, ni siquiera te puedo tocar, porque eres pecador, yo soy santo. Entonces, si yo entro en esto, en este jueguito, la respuesta la tengo en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, que dice, si alguno dice, Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, el verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios, es lo que el intérprete de la ley le dijo a Jesús, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, al prójimo, es mentiroso. Pues el que no ama a su prójimo o a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Aquí Juan toma como esa enseñanza del samaritano y nos explica un poquito. Porque la pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar el reino o para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para entrar al cielo? ¿Qué puedo hacer? Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Amarás al Señor, tu Dios, esto lo hago. Amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente.
y a tu prójimo como a ti mismo, porque era el segundo mandamiento en Éxodo, donde Dios da la ley. Entonces Jesús le dice, bueno, haz esto y tendrás la vida eterna. Ah, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque él era como los fariseos. Yo no puedo amar a un pecador, no puedo amar a un publicano, no puedo amar a una prostituta, no puedo amar a aquel que roba, no puedo amarlo. Por lo tanto, no entra en mi círculo religioso. Ellos se condenaron, ellos van al infierno, ellos no entran. Pero Jesús ahí le explica el samaritano, el que no es considerado tal vez la persona indicada, es la que Dios usa. Porque todos hemos pecado. Todos. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera un justo. Nadie puede decir yo no necesito el perdón de Dios. Pero tampoco vamos a encontrar el perdón de Dios en la religión. En el sacerdote, en el levita, en el fariseo, haciendo lo que ellos dicen que hay que hacer. Porque lo único que hay que hacer es lo que Jesús dijo. Amar al Señor y amar a tu prójimo. Entonces Juan le dice, bueno, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, es mentiroso. Es mentiroso, es un religioso. Yo amo a Dios, como los fariseos, amo a Dios, pero yo no me junto con él. Yo no voy a ayudar a esa persona. El mundo está lleno de heridos, personas que han sido robadas, maltratadas por el diablo. Que sangran por dentro, que tienen tristeza, que lloran, que están abandonados, que están tirados en el camino, que a nadie les importa. Pero Dios, que es amplio en perdonar, que es grande en misericordia, envía a Jesús, a un samaritano, que lo vio, que nos ve, que Él descendió para sanar nuestras heridas, vendarlas, echarnos el aceite y el vino que curaban las heridas. Y una vez que ya estamos repuestos, nos traslada al mesón. Nos pone con gente que nos va a cuidar, nos pone en el rebaño con pastores, con gente que nos va a cuidar, que nos va a dar de comer, que nos va a dar descanso, que nos va a estar fortaleciéndonos para que cuando Él vuelva, Él también vaya con aquel que dio todo por cada uno de nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que la religión hace es condenarnos, es cuestionar, es imponer cosas. Pero el que tiene misericordia es porque el amor de Dios está allí. El amor de Dios tiene que estar en nuestro corazón, porque Dios es amor y Él tiene misericordia y Él es bueno. Él es bueno. No dudemos del samaritano. No dudemos de Jesús. Leamos la vida de Jesús. Estudiemos, conozcámoslo a Él. Y si tenemos alguna herida, si hemos sido golpeados por la vida, si hemos sido abandonados por la vida, por la gente, por lo que nosotros tal vez esperábamos algo, tenemos a un Jesús que nunca nos deja, no nos abandona y que está siempre con los brazos abiertos para levantarnos, sostenernos, ayudarnos, fortalecernos, sanar nuestras heridas, hacernos una nueva persona. Amén. Pongámonos de pie. La iglesia tiene que manifestar el amor de Dios. Si yo digo que amo a Dios, tengo que amar
a mi prójimo, a mis hermanos. Yo no puedo aborrecerlos, no puedo criticarlos, no puedo cuestionarlos, no puedo dejarlos en el camino. No puedo condenar que decir, ay, por algo le robaron, por algo está así. No, tengo que estar allí para vendar sus heridas, amar, ayudarle hasta que se reponga, hasta que llegue el día que Jesús vuelve. Y Él dará la recompensa a cada uno según hayamos hecho con lo que Él nos dio. Amén. Cierren sus ojos y quiero que puedan hoy abrir su corazón a Él, a la bondad, al amor, al perdón de Dios. Que no digamos, no, yo no necesito, yo ya sé, yo ya lo conozco tantos años sirviendo a Dios. No, no, no. Todos los días yo necesito de Él. Y cada día más, Señor, te necesitamos. Hoy te necesito. Hoy son nuevas tus misericordias. Muchas veces cometo errores. Muchas veces me equivoco, Señor, pero aquí estás tú para perdonarnos, porque eres amplio, eres grande para perdonar. Señor, perdónanos por no amar a mi prójimo, por condenar, por dejar que mi corazón se llene de ese orgullo, de esa soberbia, de esa religión que me dice, tú eres mejor que él. No lo somos, Señor. Nadie de nosotros merecía tu amor ni tu perdón, porque la paga del pecado, el habernos separado de ti, produce muerte, produce dolor, produce enfermedad, produce maldición en mi casa, en mi vida. Pero tu amor ha sido más grande que mi pecado. Y te has dado, y te has entregado, y has venido a buscarme para sanar mis heridas y trasladarme a tu rebaño, para que tú seas mi pastor, que nada me falta, que tengo el alimento, que tengo la paz, que tengo la vida abundante que tú das. Lo que perdí en el camino de la vida, tú me lo devuelves, tú me lo restauras, Señor. Y gracias, Padre, por Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros, por cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí gracias a tu amor. No estamos siguiendo una religión, te estamos siguiendo a ti, aprendiendo, conociendo más de ti, para poder ser como tú, Señor. Así como tú hiciste, queremos hacer con los demás. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo y amarte a ti por encima de todas las cosas. Eres bendito, eres grande y eres maravilloso. Señor, que tu amor y misericordia hoy sean derramados en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y aun si hay algún enfermo, herido, dolorido, angustiado, depresivo, que tal vez se siente solo o sola, que en este momento tu amor, tu presencia, tu amor que sana toda herida, puedas vendarla y puedas llenar ese corazón. Señor, limpia nuestros pensamientos. Ayúdanos a verte, a conocerte. Y te damos gracias porque eres fiel en cumplir tu palabra. Y aún gracias porque tú provees para cada necesidad. Tú provees, Señor, en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en nuestra alma. Señor, tú completas todo. Estamos plenos en ti, Señor. Gracias. Gracias por ese amor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno en este día, cada familia en este día.
Que el amor, la gracia, el favor de Dios reposen en cada hogar y puedan conocer tu amor y puedan seguirte y esperarte hasta que tú vuelvas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.